Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Me dicen acá, te faltó Rodolfo Castro, sí, el jefe de oficina. Pues sí, llegará el momento donde pues tendrá que hay una denuncia de la hoy gobernadora, ¿cómo se llama? Marina del Pilar, ¿no? Marina de Baja California, donde él estuvo trabajando, y hay un asunto. Él fue secretario de Hacienda, antes fue el mismo cargo que tiene aquí en el gobierno del estado, jefe de oficina, allá no sé cómo le llaman, aquí es jefe de oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora, era el símil de allá, después se va a la Secretaría de Hacienda, y de ahí, en una construcción ahí de un proyecto de una planta fotovoltaica, bueno, pues, sin los permisos debidos federales, los de impacto ambiental, todo esto, pues, firman, autorizan. Y hay una demanda donde está el propio gobernador, están demandando, señalando al propio gobernador, ex gobernador Jaime Bonilla, y entre ellos son, no recuerdo, 6, 8 funcionarios más, entre ellos está Rodolfo Castro, y en alguna ocasión al gobernador se le preguntó por este caso en su conferencia de prensa, y dijo, bueno, es evidente que si tiene que ir a enfrentar ese juicio, pues va a tener que renunciar acá. Bueno, pues no sé cómo ahí sí, la verdad, cómo estará el asunto jurídico ahí, Darbe. No sé si sepas tú o... No, sé pues que mira, está ahí, ¿no? Los asuntos jurídicos por lo general tienden a tergiversarse un poco cuando están en el proceso. Palestra, sí, en la palestra pública. Yo digo que las personas que a veces son citadas por periodistas, que tienen algo que decir, pues eventualmente podrán decirlo. Hay que saber encontrar las razones por las cuales una persona es mencionada, ¿no? El que lleve en un juicio no es per se que sea culpable, ¿no? Se le tiene que demostrar. Existen principios, pero sirve mucho para la discusión. Pero sí, pues dijo eso el gobernador, dijo, si tiene que ir a enfrentarse a juicio, tiene que renunciar. Es que esa es una premisa que todo el mundo debería observar. O sea, si eres un funcionario público, yo soy funcionario público y dicen cosas de mí y yo tengo que salir a dar una respuesta, pues la tengo que dar. Muchas veces no es muy oportuno o necesario dar una respuesta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no existe mucha sustancia en lo que se está planteando en una publicación. Hablabas ahorita, por ejemplo, de la cuestión del consejero jurídico. Este periodista que se parece mucho a ti, Jorge Morales, el pasquinero digital. Bueno, Jorge, me faltó decir, a reserva de lo que está. Lo que pasa es que Jorge tiene muy buena producción. Sin embargo, ¿será oportuno salir y desmentir o aclarar o no? O lo que proporciona. O sea, ¿quieres decir que no tiene buen contenido? No. Desde el momento en que él plantea algo a la sociedad, lo sube a la discusión pública. Sí. Entonces, pero eso tiene sus bemoles, pues tiene sus reservas. O sea, la gente lo va a discutir. ¿Será necesario y oportuno que un funcionario tenga que salir a desmentir? O sea, yo no lo creo, necesariamente. Sin embargo, depende de la solidez de la información que proporcionan los periodistas, la que habrá de regir. Hay razones para que un periodista tenga, también eso tiene que discutirse. Sí. O sea, ahora, eso también tiene un trasfondo, ¿no? Bueno, en este caso yo no lo digo, no lo estás diciendo tú tampoco, pero yo lo aclaro para que no se va a confundir tampoco, porque yo no pedí ahorita en mi comentario sobre Adolfo Salazar. El comentario era de los que yo creo de los más urgentes, que debería haber un cambio en el gabinete, como ayer lo anunció el gobernador, y de refilón denunció eso. A mí lo más grave que me parece... Ahí puede haber percepciones. Sí, a mí lo más grave que me parece de Adolfo Salazar, y creo que eso sí ha quedado ahí plasmado, es la nula capacidad que tiene para ostentar ese cargo, y dicho por muchísimos abogados con los que platico, donde las iniciativas yo no estoy autorizado para ejercer defensa de nadie. Nomás déjame decirte un comentario de lo que se dice del secretario y de lo que se ve, el secretario jurídico, porque yo colaboré con él en el curso de la campaña. Es que él es muy trabajador, es workaholic, o sea, trabaja muchísimo, y esa es la verdad. O sea,
Eso es lo que yo conocí. No sé si sea el caso, pero hay gente que preferiríamos que no trabajara nada. Sí, bueno, es lo que le iba a decir. Hay gente que agarra el pico, la pala, está todo acabando una zanja ahí. Bueno, a lo que voy es que puede tener muchas críticas, pero nunca se ha visto la otra empeñoso, pues se aplica. Nunca he visto yo las otras posiciones, y a partir de ahí es que uno debe hacerse del... Bueno, ha habido el caso donde quiso construir una super consejería, el mismo gobernador le echó para atrás las iniciativas que es más, se subió con este asunto de la disque ley Ingrid y tú ve la reacción. Bueno, para no entrar más en detalles porque nos vamos a ir en el ¿cómo se llama? Vamos a dejar de lado el tema original, pero sí nomás también quiero comentar que hay que tomar con reservas estas publicaciones de Jorge Morales, al que yo le llamo el pasquinero digital, porque él también tiene evidentemente sus intereses. Está encabronado porque él pide una indemnización de 40 millones de pesos porque estuvo en la cárcel por un delito que a final de cuentas no fue, pues lo demostró, que no tenía, que se habían comprado testigos, todo esto. Sí. Y lo que yo sé, fuentes ahí del mismo gobierno, es que le están ofreciendo 6 millones y el señor está encabronado. Y claro, ese asunto viene de la Consejería Jurídica. Ahora hay que ver. Pero ese no es el punto, ¿no? ¿Cuál no es el punto es si es cierto o no es cierto lo que él dice, ¿no? Por eso hay que tomarlo con reservas. No importa, muchas veces no importa mucho qué lo motivó, si yo estoy concediendo que es cierto que eso sea, que dicho sea de paso, pues, no, que lo demuestre, porque hasta es muy justo, ¿no? Con lo que haya, con lo que ha una indemnización, no, pero hay que también ver el contenido periodístico. Por eso significa lo que él ahorita con lo que ha mostrado, no ha mostrado nada, ¿no? O sea, no hay un documento donde... Pero si no ha mostrado nada, ¿cuál es la preocupación? No, por eso. O sea, si él dice, si él está diciendo, oye, contrató a... Si yo no digo que esté preocupado Adolfo Salazar, yo le estoy diciendo a mi público que hay que tomar con reserva ese tipo de publicaciones, porque en sí, los videos estos que ha sacado en contra de Adolfo Salazar, pues simplemente no hay un sustento todavía ahí. Pero el que desea orientar su posición, y es donde uno puede decir. Pero por ejemplo, yo vi, dar esa importancia. Yo vi a lo último donde dice, el último que publicó, donde dice que Salazar contrató unas personas muy rápido. Eso no tiene nada de malo ni de bueno, ¿eh? Y él lo está expresando. Por eso. Entonces, a lo mejor sí le da un sentido. Él le da el sentido de que eso es reprobable y de que ese es el punto por lo que hay que salir a acotar. Yo siento que la gente ya está muy madura para entender y discernir que... No te creas. Bueno, pues es que... No hay que tratarlo como menor de edad tampoco. Ya parecen de derecha ustedes. A la gente... No, la gente piensa. No, pues sí, es que... Pues tienes que consultar un abogado por lo general. Está bien. Bueno, vamos a ir a pausa. Ya nos comimos, fíjate, en la primera parte. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Y regresamos con el tema original. Si se puede erradicar esas prácticas, una subcultura del fraude, del acarreo, de la compra de votos, del sistema de partidos. Vamos a ver que ya hemos visto muchas cosas. Pero bueno, regresamos y nos comunicamos ya entonces con Ernesto de Lucas, que se va a integrar a la mesa vía telefónica. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos, no le cambien. Zoom 95. Destapa la memoria. Bueno, ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Me dice Conchita Paredes, las mismas mafias operando en todo, hasta en los partidos políticos. Bueno, eso me imagino se refiere al monólogo. Dice Héctor Yomans, saludos a la mesa tendenciosa, y bueno, listo para escuchar los gritos del pato. Dice Ricardo González Cameros, dice, los cambios de gabinete son un mal necesario porque se les da la oportunidad a funcionarios y no dan el ancho o pierden en el piso, pierden el piso como servidores públicos y se convierten en dictadores. Raúl Baltasar Gutiérrez, sin el pato no trae chiste, pimienta esa mesa de opinión, aunque mis respetos a Eduardo Romero, cabrón, te cambiaron. Roberto Romero, pero ya está el pato en línea telefónica, Raúl. ¿Cómo traes porra, pato? Pues es parte del rating que tú nos das a todos. Ay. Oye, aquí, pato, a ver con el rating, a ver si te gusta este rating, porque ya te dejaron aquí un mensaje. Dice, pregúntale al pato
A ver, déjame. A ver, aquí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arnold. Aprovechando que va a estar el diputado Ernesto de Lucas, pregúntale cuándo va a renunciar a la diputación. Digo, ya va un mes que lo dijo ahí en tu semana, en tu programa, y se enfrió el tema. Nunca y se me hace pronto, dile. Nunca y se te hace pronto. ¿Cómo? Sí. Tal y como lo oíste. Bueno, luego dice acá, buenas tardes, Aarón, hay que recordarle al panelista del PAN que sí, la gente es madura, por eso mandó al Averno al PRIAN, Alejandro Figueroa de Obregón. Bueno, ¿se puede o no se puede, Pato? A ver, empiezo con los que, bueno, tú ya no eres priista, pero pues, hace media hora sí lo eras, y son los que comenzaron con esta cultura o subcultura, ¿no? Del acarreo, de la compra de votos, del fraude, en fin. ¿Se puede erradicar o no toda esta cuestión de los partidos? ¿Cómo se podría hacer si es que se pudiera hacer? O de plano ya está, como dijo Peña Nieto, que la corrupción era un tema cultural en nosotros, los mexicanos. Porque bueno, también han venido, en su momento el PAN dijo, nosotros no vamos a hacer y no somos los mismos, igualito como ahora dicen de Morena, pero pues todos hacen las mismas prácticas. ¿Se puede o no se puede erradicar esto para todos los partidos? ¿Y cómo pudiera ser? Y desde mi óptica, una visión muy personal, en todos los sistemas democráticos que tienen su sustento en el sistema de partidos, como único vehículo para llegar a los cargos democráticos de elección, es sumamente difícil, Aaron. Te pongo, por ejemplo, válgame la redundancia, un ejemplo. Ayer lo pudiste constatar en el vecino estado de Arizona, donde tanto republicanos como demócratas, un sistema hasta hoy bipartidista, entiendo hay una tercera vía ahí que está funcionando, un nuevo partido que quieren hacer que se llama Free o Libre. Aquí en Estados Unidos, en este sistema, le llaman, Aaron, go to vote, lo disfrazan a los esquemas de movilización o de facilitamiento del voto. Se llama Go, de vamos, y TV, le ponen el acrónimo de televisión, pero es to vote, y es un esquema de movilización similar, ocurre en las campañas internas como ocurrió el día de ayer allá en Arizona. ¿Qué sucede en estos sistemas? Generalmente, con prácticas demagógicas, se intenta hacer ver a los que son la mayoría, los ciudadanos que no tienen partido político, que hay apertura democrática para su toma de decisiones internas. Y a fin de cuentas, esto termina desgastando aún más la poca credibilidad que le queda a todos los partidos y la satisfacción del ciudadano común con la democracia. Alguna vez me gustaría enseñarte algún estudio ahí del 2018 que luego volvieron a hacer en el 2020, el Pew Research Center, que es uno de los centros o think tanks de investigación más respetables en los Estados Unidos, donde te habla, por ejemplo, que en México, que es el caso que nos atañe, el 80% de sus habitantes en el 2018 no estaba satisfecho con la democracia. Esto a pesar de que nomás en los últimos 20 años este sistema de partido que tenemos en el país ha permitido 3 transiciones de partidos distintos en el más alto cargo de elección popular que tenemos, que es el del presidente de la República. Entonces yo creo que es muy difícil, que es una tentación que tienen absolutamente todos los partidos políticos, insisto, en los esquemas democráticos partidistas, y que termina tentando a los partidos en el gobierno a continuar con estas prácticas demagógicas. Es muy difícil, sucede en democracias avanzadas como Estados Unidos, sucede en democracias menos avanzadas, como se pudiera decir la nuestra, pero consolidadas a fin de cuentas. Y creo que aquí, más que el llevar a votar o no, llámesele acarreo, llámesele facilitación o facilitamiento, como se le quiera decir, del voto, el desgaste de los partidos y la compra de votos, el derrochar recursos que en su mayoría son públicos, es lo que realmente lastima al ciudadano común. Yo lo veo muy difícil y creo que fue una tentación a la que Morena, que es el caso concreto por el ejercicio del pasado sábado, terminó sucumbiendo y terminó formando parte del más de lo mismo. Te lo digo por 2 razones, porque lo que Morena vendía al ciudadano común como una nueva alternativa, pues simple y sencillamente terminó dando por el traste, y más con ello un partido que su base, su credibilidad la sustenta en un solo hombre, al hacer un llamado a una austeridad republicana, con el ejercicio que se vio el sábado en todo el país, no necesariamente nomás en Sonora, pues simple y sencillamente termina demostrando que terminó siendo más de lo mismo. Darvel López. No, pues mira, yo tengo una apreciación muy distinta, porque al final de cuentas
Fue una convocatoria muy amplia. Fueron más de 2,5 millones de personas en todo el país, aquí casi 100,000 personas en el estado, que fueron convocados para elegir a consejeros. Es decir, un gran número de consejeros fueron elegidos en todo el país. No podemos decir que fue perfecto, pues claro que no, claro que hay todavía resabios de conductas que no son apropiadas en una democracia, pero no hay que perder de vista que en este momento se eligieron a consejeros. No hay esa tentación de como cuando se hacen movilizaciones en elecciones o cuando se violentaba el derecho y la dignidad de las personas comprándoles su voto. Aquí no se dio eso. Claro que hubo propaganda, claro que hubo invitación, claro que hubo... No se dio compra de votos. Yo no lo vi. Pues yo no lo vi. Bueno, claro, pero mira, los principales críticos, qué curioso, no venían del partido que contendió. Hubo una gran cantidad. Al interior. Hay que volver a ver lo que dijo el presidente de Morena en Navojoa, le llamó así, cito, un basurero en la elección. No, claro, es que como les va, no importa. El detalle es qué es en lo general lo que viste. Por supuesto que vimos imágenes muy lamentables. Hay cosas que cambiar. Yo creo que es este partido el que ha tenido la principal actuación para evitar el clientelismo, que es que los apoyos que se daban y que antes los anteriores partidos únicamente los daban en épocas de elecciones, se subieron al plano constitucional. Es decir, ya se dan porque se dan. O sea, ya no importa el partido que sea. Entonces hay que tomar en consideración esa circunstancia de quién elimina o quién busca eliminar en el plano constitucional esos aspectos clientelares que privaron y que hoy les molestan muchísimo, ¿no? Que no dejan de citarlos como una situación o una circunstancia que hace que Morena sea el partido favorito y que es capaz de convocar a tal cantidad de gente para que participe al interior de una contienda para elegir consejeros. Roberto Romero. Bueno, pues yo lo que veo y no me da gusto, sinceramente, pero lo que veo es que cayó Morena en la paradoja del interiorismo. Es decir, todos los partidos voltean en algún punto determinado, cuando tienen mucho éxito, voltean hacia adentro más que hacia afuera. Y es un fenómeno mundial en las democracias institucionales modernas. Lo que diferenciaba un poquito a Morena es que era un movimiento muy sui generis, que se dice de izquierda y la verdad es una capirotada, ¿no? Y tampoco lo digo como una crítica. Yo creo que tiene esa habilidad de poder aglutinar a gentes de diverso pensamiento. Y que se hizo a través de un movimiento, hasta el nombre lo decía, ¿no? Un movimiento muy ciudadano, muy natural, y de repente el poder los institucionaliza, ¿no? Entonces yo en vez de Morena les diría movimiento de regeneración institucional, ¿no? Entonces va para allá, va que vuela. Quizá la potencia del éxito tan importante que ha tenido es lo que hace que se acelere el proceso con respecto a otros procesos que hemos visto igual en el PAN, lo vimos en el PRI. La diferencia es que las condiciones del PRI y del PAN eran muy diferentes. La democracia ahorita es mucho más competitiva y creo que la gente está mucho más atenta a lo que está sucediendo. Entonces, se puede eliminar, como dijo el Pato ahorita muy bien. Ahorita hay movimientos en Estados Unidos que le cambiaron de nombre, ahora le dicen engagement, hay diferentes asociaciones, principalmente demócratas, que movilizan el voto, y es algo que se hace. Lo que se trata de cuidar nada más es que no, pero lo que no ves es que se agarran a sillazos, es que rompen vallas, es que deshacen tanto un proceso que en teoría es democrático, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay poder ahí en medio, pues hay cuotas y están buscando posiciones, ¿no? Sí, claro. Ahora la diferencia es que cuando sucedía en otros partidos, esos que están ahorita viviendo ese proceso, lo criticaban amargamente. Mira, y ahora no. Un tuit te lo leo y me parece que es irónico, ¿no? Dice, y me dices quién lo publicó. Nunca se había visto el uso de recursos públicos para acarrear votantes. Nunca, vamos para atrás. Y ponen ahí unos monitos riéndose. Y luego contesta Vinco Sangrestano, qué mamón, tú y yo acarreamos mucha gente. Bueno, ese tuit lo escribiste tú, pues, ¿no? El domingo o el sábado, no sé.
Yo lo leo que es un tuit irónico, Sí, ¿no? evidentemente, Pero ¿no? también me digo, bueno, ve cómo está normalizada la cosa para que un exsecretario de Estado No, es que- escriba es esto que a como mí se me diciendo, a ver, te lo leo así como yo literalmente ya lo traduje en mi mente, es como, qué mamones, ¿por qué están criticando esto si siempre se ha hecho? Yo lo que digo es que es muy corta la oposición cuando solamente critica algo que hasta hace poquito hacíamos, pues. Ahora, lo de recursos públicos, sinceramente, a mí no me tocó usar recursos públicos porque no era ni necesario el poder. No te tocó. Usar recursos si mandaban públicos. ese Adrián Espinosa Operaria, no por eso, pero no eran- sacan ahorita que los recursos públicos, si eso ya es una cuestión. No, yo Porque es muy ligera. yo nunca dije Porque que es muy ligero decir, yo no lo decir, dije, oye, no. usaron Por eso recursos te digo, públicos. precisamente, Derbe, es lo que yo digo, que la oposición nos quedamos muy cortos, cuando hasta ahí nomás llegamos en la crítica, en vez de ver eso como una oportunidad. O sea, seguimos reaccionando a la agenda de Morena. El engagement, que es el nuevo movimiento territorial mundial en las democracias europeas y en Estados Unidos, tiene un elemento fundamental, que es que la maquinaria tiene que estar aceitada continuamente. Hay que buscar razones para sacar a votar al menos una vez al año o participar de alguna forma a la gente. Y es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. O sea, esa maquinaria está aceitándola, sistematizándola, corporativizándola, ¿no? Entonces, eso es, por eso dicen el viejo PRI, no es el viejo PRI, es el viejo y el nuevo PRI. El PRI nomás es el mismo, ¿no? Entonces, ese es el sistema, no del PRI, en su momento también rozó por ahí el PAN, no lo alcanzó. No, rozó me refiero- emularon muy a ver, requete bien, rozaron- emularon muy bien. El Igual PAN, como lo está haciendo, el PAN no logró institucionalizar, y no es que no quiso, es que no lo logró institucionalizar, corporativizar a la sociedad con respecto al voto. ¿Me explico? Pero no es que no lo intentó, yo no estoy diciendo eso. Ahora, aquí lo que está pasando es que se están volteando a ver hacia adentro y los partidos, fíjense ustedes bien, implotan, no explotan. Todos los partidos implotan. Y el proceso de Morena, de forma natural, si no se institucionaliza y pone reglas de otra manera, está muy cantadito que va a volver el mismo proceso. Esa crítica, Bueno, es muy aceptable esa crítica. A ver, Ernesto, un comentario nomás que fue así como lo más generalizado, ¿no? El común denominador de la oposición de decir, miren, ellos que prometieron que eran diferentes, pues no, son igual que nosotros, o sea, y creen que por eso entonces ya tendríamos que volver a votar por lo mismo, por quienes inculcaron todo este cochinero, estas prácticas. Ahí la dejo, Pato, a ver, no sé qué me dices tú. ¿Por qué se fue, no? El argumento, entre comillas, constante, ¿no? Déjame, les doy un antecedente, que es el error al que hablaba al principio de la participación que cometen todos los partidos, y concuerdo totalmente en esta implosión que describía Roberto. En el sistema mexicano, la primera elección, podemos decir, abierta que se tuvo fue en noviembre del 99 para elegir al entonces candidato presidencial del PRI, perdedor en el proceso democrático del 2000 contra Vicente Fox. ¿Qué quiero decir con esto? Estas prácticas al interior de los partidos, cuando se abren así, sí es cierto que terminan implosionando a la base o a los simpatizantes de los mismos, porque no necesariamente te garantizan un triunfo electoral en las elecciones constitucionales. En aquel entonces participó, lo digo entre comillas, el 20% del listado nominal que existía en la República, y eso no garantizó que Francisco Labastida, que fue electo en esa contienda interna del PRI, ganara. Luego en el 2002, el 29 de septiembre del 2002, en Sonora se tuvo un proceso similar para elegir al candidato a gobernador por parte del PRI. Fueron poco más de 200,000 votos. Pero en la elección constitucional apenas la pudo rescatar en aquel entonces el ingeniero Urs por menos del 1%. Luego en el 2009, en el propio PRI, que es otro de los partidos que pudiera decirse lleva más procesos de este tipo, con Alfonso Elías Serrano se llegó casi a los 400,000 votos, se rebasó por poquito los 400,000 y se perdió la constitucional. ¿Quién creo en todo caso, Aarón, que pudo haber sentado un precedente, no necesariamente por haber institucionalizado estas prácticas como partido, sino por su ADN de ser un ente siempre opuesto a los regímenes en el gobierno? Es el PAN. Y te doy este ejemplo de esta forma. Por más presidentes que tuvo el PAN, cuando Vicente Fox quiso dejar sucesor, no lo pudo hacer.
Cuando Felipe Calderón quiso dejar sucesora en un proceso interno, ahí sí, nomás a militantes de ese partido tampoco lo pudo hacer. Entonces creo que son docentes distintos que han propiciado estos esquemas de elección democrática al interior de sus institutos, pero que sin éxito lo han hecho. En todo caso, donde no ha existido la línea, al menos las 2 veces que han sido gobierno en el país, es en Acción Nacional. Bueno, pero yo no sé, yo entiendo por qué hace una equiparación en un proceso para elegir un candidato, a elegir a consejeros. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente, no, porque aquí estás convocando. Aquí es diferente porque aquí estás convocando, bueno, pues, y tú puedes ver la lista de los consejeros para que veas cómo personas que no tienen un activismo muy profundo en materia política, hoy sí son nombrados consejeros y hoy sí son invitados a formar parte de un proceso. Este es un proceso y yo no entiendo por qué haces esa equiparación. Es obvio el acarreo que hubo para elegir candidato para contender en las elecciones que tú mencionaste. Es que ese es el argumento. O sea, yo no entiendo aquí por qué haces esa equiparación. Yo creo que... Te platico por qué. Porque son procesos democráticos al interior de los partidos para su toma específica de decisiones, lo que sea. Mira, así es, y es el caso en el caso de Morena, cayó pues en el interiorismo, pues, o sea, pusieron gente a modo, hubo gente que revisó listas y las palomeó, o me van a decir que cualquier persona solita de los que están ahí puede hacer ese tipo de movilizaciones con camiones que todos vimos, pues claro que había una oficina por ahí refrigerada en cada lugar, donde se palomeó una lista, pues por supuesto que ese sucedió, hombre. O sea, ese es el problema cuando caen en ese interiorismo, que es empiezan a implotar, cuando empiezan a simular a través de elecciones disque externas, la elección que hay interna de un consejo a modo. Eso es lo que sucedió. ¿Qué no vieron los números? Eso es lo que sucedió. Pues ¿qué no vieron los números con los que fueron elegidas las personas? Por por 1,400 votos. Pues, tú sabes de elecciones y sabes lo que es mover 1,400 personas. O sea, o la gente anda caminando y dice, ay, voy a ir a votar. Se les convoca. Y el camioncito y la torta, pues, ¿no? Alguien ahí que quedó como consejero, como primer lugar, es hermano de un buen conocido de nosotros, de Miguel Sesma, o sea, Felipe Sesma, que está acá en Morena. Sí. Él acaba de llegar, hombre, la base interior ni lo conoce, por favor, hombre. Bueno, claro, bueno, es que, en economía. Es que hay muchos así. O sea, es que hay muchos así. Tiene un buen consejero de movilización. Bueno, es que hay muchos así, hay muchas personas que se pegaron a es real, pues, o sea, hubo gente, hay políticos destacados, inclusive a nivel nacional, que los batearon, pues, ¿no? Y por eso se andaban llorando, pues, ¿no? Entonces, es normal. Yo lo que estoy diciendo, ve a Sergio Gutiérrez no lo falló, hasta eso le falló. Lo que estoy diciendo, pues, pero, o sea, yo lo que voy es territorio de Rocío Nale. Bueno, ya la ley se acaba de reformar ahí para que sea la candidata, puede ser la candidata. Pero incluso el presidente puso un dato muy bueno. Eliges al Fisgón y lo eligieron. Bueno, ahí sí no hay duda. Ese es el punto, ahí pues. sí no hay duda. Bueno, ¿en dónde sí hay duda? Ellos ¿y en dónde sí, en dónde no? Es que no es pero tampoco es personal. ¿Cuántos escoges? No se puede. Yo creo que no es el objeto ponernos a decir nombres. Eliges? ¿Cómo divides una elección para elegir? Pero además me preguntas como 20 cosas y no me dejas responderte ninguna. O sea, lo que quiero es dejarte claro esto. No es personal, no es de una persona u otra, es que es innegable, es un proceso que sucede en todos lados y fue evidente. Fulanito no voten por él, fulanito no voten por él y fulanito voten por él y fulanito sí, hubo cargada. Y eso es lo que sucede cuando se empieza a institucionalizar un proceso donde se quiere un consejo que es el que regula lo que sucede al interior, la vida interior del partido, a modo, para poder tomar decisiones a gusto, sin que no haya mayores objeciones y brincos. ¿Cómo dices, Poto? ¿Qué? Que igual hubiera salido mejor la tómbola. Pues sí. No, es que sí. La tómbola es ancestral. La tómbola es ancestral. Sí. Pero a los atenienses le fue muy bien. Sí, bueno, pero hoy entonces quienes hablan de elección a modo para tener un consejo a modo, que me digan entonces quién fue el ganador. ¿De qué? De este proceso electoral. ¿Quién es el ganador entonces? No, hay ¿Quién es el que dice, oye, se está formando grupo? Mira, no es de una persona, Derbe. No es una persona, Derbe. Es el Derbe. Ahí te va la diferencia. Es lo que te vengo diciendo desde el principio. Es el establishment. Se están armando en un sistema. Tantos para ti, tantos para mí. Se está armando un sistema. Y hay que ver cómo va a quedar conformado, bueno, sobre los que ganaron y cómo se va a conformar
conformar el consejo, que son del consejo, ¿cómo le llaman? El estatal de Morena, y hay que ver, y de ahí viendo los que conformaron, ahí te voy a decir quiénes son de cada grupo y cómo se negoció. A ver, el Pato dice que él nos puede decir ahí desde, a ver, Pato, por ejemplo, me voy a los 4 principales centros donde mayor posicionamiento debe tener el partido en el gobierno. En Hermosillo, quien ganó fue la expresidenta municipal Célida López y su grupo. En Abojoa, el alcalde Mayito Martínez y su grupo. En Cajeme, quien ganó fue el presidente municipal y su esposa Patricia Patiño. Y oye, Pato, pero aquí en Hermosillo, el alcalde Santos González Yescas. En Hermosillo de Célida ahí veo como 2 o 3, Manu Cáñez, está la muchachita esta María Fernanda Tapia, y no sé quién más puede hacer del establo ahí de Célida. Creo que no, creo que ganaron. Digo, pero no tiene nada. Pero hay una negociación. No, bueno, la onda aquí es la simulación. ¿Por qué si negocian? Porque no haya elecciones, hombre, y que entre los grupos negocien y ya. Sí, exacto, la simulación. Bueno, es un tema que da para más, pero nos tenemos que ir de aquí. Ya el Puma me va a aventar con el termo que tiene ahí. Gracias, Pato. La comida, Pato, gracias, que no te saludos, hagas. Roberto, saludos, Darbe. Oíste, se hace saludos. como que no oye, oíste, te habla el Roberto. El miércoles que entra. Órale, pues, Saludos. a ver dónde anda el miércoles que entra. Bueno, gracias, Pato, saludos. Gracias, Darbe López, Roberto Romero, muchas gracias. Nos vemos mañana y nos escuchamos acá en la 95, en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Esto fue En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias.